Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el narrador y sean bienvenidos a un segundo capítulo de Relatos del 625. Ya me había tardado en subir un video, pero bueno, por distintas cuestiones no lo había hecho. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un autor que me gustó bastante, que seguramente ustedes conocen, y este es Gaston Leroux. Perdonen mi francés, no sé pronunciarlo de la manera adecuada. Se los repito, es Gaston Leroux. Pero ¿quién fue Gaston Leroux? Bueno, fue un periodista y escritor francés nacido en París en 1868. Él falleció en Niza en 1927 y es reconocido como uno de los pioneros en la literatura policíaca y de misterio. Estudió Derecho graduándose en 1889 en París y trabajó durante 3 años como abogado. Aunque encontró su vocación en la literatura, llegó a publicar más de una treintena de obras. Como periodista, cubrió las primeras etapas de la revolución bolchevique y también ejerció como reportero y crítico de teatro. Encontré muchas cosas sobre él, sobre sus obras, sobre su trabajo como periodista, sobre todo lo que realizó. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Y bueno, aquí les cuento algunas cosillas que pude encontrar sobre él. Por ejemplo, que su trabajo se caracterizó por el formato clásico en la narrativa policíaca y los crímenes cargados de misterio y los enigmas sin resolver. Es considerado uno de los autores franceses más leídos de todos los tiempos, es decir, como dice la información, sus obras van más enfocadas a lo policíaco, a las obras de misterio, de suspenso, tal vez sí de terror, pero no tanto como tal. Yo diría que es más suspenso su trabajo. Y, como mencioné también, sobre obras que van en base a cosas sin resolver, a muchos acertijos, enigmas, a todo eso. Y me recordó mucho a Enigma o al acertijo de Batman, no sé si lo ubiquen, así ese tipo de eh, misterios que él dejaba para Batman, ¿no? En esto va en base igual sus obras, a ese tipo de literatura. También otra cosa que encontré es que, y yo creo que ustedes igual lo saben, es que una de sus novelas más importantes es El fantasma de la ópera, que fue escrita en 1910 y publicada, la cual ha sido adaptada numerosas veces a teatro, cine, TV y otros seriales. Léanlo. De verdad, si tienen la oportunidad de leer El fantasma de la ópera, háganlo. Está precioso el libro, de verdad. Está increíble. A mí, en serio, llegó ya en el final. Yo hasta quería llorar. Porque descubres cosas tan bonitas y tan impresionantes del antagonista que si dices, wow. Como les comento, si tienen la oportunidad, léanlo porque se van a sorprender en serio de cómo una persona que es rechazada por todos llega a cometer cosas increíblemente atroces. Creo que es un mensaje muy fuerte sobre la discriminación, que porque tal persona no se parece a nosotros o porque económicamente no está al mismo nivel, lo tratamos mal. Pero no sabemos el daño real que le hacemos a esa persona, el daño psicológico que se le genera y lo que puede ocasionar en él. Y el fantasma de la ópera de Gaston Leroux es el ejemplo claro de lo que puede ocurrir. Como les digo, si tienen la oportunidad, léanlo, porque sí está increíble. Es un libro muy bonito, muy entretenido de leer, con personajes entrañables que van evolucionando por las cuestiones que van ocurriendo en la historia, que sí te quedas de wow. O sea, wow,
no soy perro, pero wow, wow, wow. Y como les mencioné, léanlo si tienen la oportunidad, adquiéranlo ya sea de forma digital o de forma física, pero es un libro que de verdad vale la pena y que se lo van a echar de volada porque está muy, muy bueno. Como les había dicho sobre este libro, fue adaptado numerosas veces al teatro, al cine, a la televisión, y el personaje ha tenido participación igual en series o siendo mencionado. Pero es más conocida la obra por su adaptación teatral. Es por lo que más se reconoce y por lo que se logró que las personas se acercaran a el libro, al trabajo original. Y qué padre, qué chido que otros medios como el teatro, el cine, la televisión, la radio ayuden a que gente se acerque más a los libros, a la literatura, como fue el caso del Fantasma de la Ópera, que con la ayuda del teatro más que nada, porque es más conocida por el teatro, por la adaptación, la gente se pudo acercar. Bueno, entre otras cosas, la novela, como les mencioné, es una crítica social a un entorno donde se valora más la apariencia o el dinero que el talento, la inteligencia o la integridad. No les voy a mencionar nada sobre el libro, personajes, porque de verdad tienen que leerlo ustedes para entender por qué les menciono que es una crítica social hacia lo físico y hacia lo económico. Y más en esa época. De verdad que es una historia muy bonita, muy padre, que deben de leer y que van a comprender y entender mis palabras del por qué les digo esto. Bueno, entre otras cosas, entre otras de sus obras se encuentra también El misterio del cuarto amarillo, que fue publicado en 1907, y su continuación El perfume de la dama de negro, de 1908. La verdad no he tenido la oportunidad de leerlos, pero quiero hacerlo. Igual se ve que están muy interesantes. Tengo entendido que trata sobre un periodista y que es un personaje que se lleva en distintas obras del autor y que lo hace entonces un protagónico. Así que también lo quiero leer. Si ustedes ya lo leyeron, comenten y díganme qué les pareció, si vale la pena, si no vale la pena, cuál es su opinión ante el libro. Si pueden, no den spoilers, solamente digan si sí o no. Si sí o no nos recomiendan a los demás leer estas otras obras. Entre otras cosas de Gaston Leroux es que alcanzó la fama, escuchen esto, alcanzó la fama por un reportaje en el cual se hizo pasar por un antropólogo que estaba estudiando las cárceles de París, pero lo hizo para poder entrar a la celda de un convicto que había sido condenado injustamente. O sea, como periodista, esta nota lo llevó a la fama, porque se metió a una prisión de París. Se hizo pasar por antropólogo porque injustamente un convicto estaba ahí. Y vean, o sea, el trabajo de los periodistas, a lo que se afrontan con tal de obtener la verdad. Los que sí hacen su chamba como es, con tal de obtener la verdad, saben que su vida puede llegar a correr peligro, que pueden estar en riesgo, y también sus familias, pero en este caso a Gaston Leroux no le importó, y con tal de obtener esa nota y sacar la verdad a la luz, no le importó meterse a una cárcel y hacerse pasar por antropólogo. Es algo de lo que estuve investigando sobre él que fue muy interesante y pues muy curioso a la vez. Entre su vida personal más bien, tuvo 2 hijos, Alfred Gaston y su hija fue la cantante Madeleine. Gaston Leroux estuvo a la par de su contemporáneo Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, es decir, que sus obras estuvieron a la par
con Sir Arthur Conan Doyle, quien es el escritor de Sherlock Holmes. Alejándonos un poquito de Gastón, he estado leyendo igual un poco sobre sobre Sir Arthur Conan Doyle, y me llama la atención leer Sherlock Holmes, pero he estado investigando cuál es el primer libro, y la verdad es que no termina de como aclararse la idea. Si ustedes ya lo leyeron, si saben cuál es el primer libro que hay que leer, o el primer cuento sobre este personaje, sobre Sherlock Holmes, por favor déjalo en los comentarios para que todos podamos leerlo también y sigamos aprendiendo y conociendo sobre otros autores. Como les menciono, es un autor al cual le tengo muchas ganas de leer, y en especial estos personajes que todos conocemos. No he leído la verdad nada de Sherlock Holmes, más lo que he llegado a ver en televisión o en películas, pero me llama mucho la atención. Se ve que igual son novelas muy interesantes, muy padres, y como te mencioné, si tú sabes cuál es el orden de estos libros, de esta literatura, háznoslo saber aquí en la parte de los comentarios. Dinos, y ya sabes, sin spoilers. Y pues, ¿qué más sobre Gaston Leroux? Pues que como periodista trabajó en los periódicos de París, L'Echo y Le Matin, fueron dos periódicos en los que Gaston Leroux tuvo la oportunidad de trabajar como periodista, y estuvo en esos ambos. Y entre otras obras muy importantes sobre Gaston Leroux se encuentra La búsqueda del tesoro de la mañana de 1903, El secreto de la noche de 1914 y El prisionero del velo de 1923. Y por último, El camino oscuro de 1924. El fantasma de la ópera es sí su novela más reconocida, por la que él se hizo muy popular, muy famoso, pero también tiene otras obras como son estas que te mencioné. Yo la verdad, de entre estas, una que sí me gustaría leer es la de El cuarto amarillo, que se ve muy interesante. Tengo entendido que esta igual es de misterio, es sobre suspenso, y es donde hay un personaje, el que les mencioné, que ya es un protagónico. Entonces es una novela a la cual le tengo muchas ganas también. Y ya sabes, si ya lo leíste, coméntanos qué te pareció, qué tal está. No encontré mucha información sobre Gaston Leroux, pero la que encontré pues vale bastante la pena. Y algo que les puedo comentar, porque recién terminé de leer El fantasma de la ópera, y por si no lo sabían, es que fue real. El fantasma de la ópera fue real. Se encontró su cadáver en las catacumbas de la ópera de París. Y se dice que es real por algo que no les quiero contar, para no hacerles spoiler, que es un dato que mencionan en el libro. Cuando Gaston Leroux va a las catacumbas, encuentra el cuerpo. Encuentra el cuerpo del fantasma de la ópera de Eric, con un artefacto que nos hace saber que el fantasma de la ópera fue real, ya que, por si no lo sabías, una parte es ficción, pero otra parte son investigaciones que como periodista Gaston Leroux fue haciendo a los dueños de la ópera, trabajadores, cantantes, bailarinas, tramoyistas, todos, trabajadores de las trampillas, de la ópera en general. Y él fue recopilando información para así llegar a la conclusión de que el fantasma de la ópera fue real. Sí existió, fue verdadero,
Y como te mencioné, al final del libro hay un detalle que nos hace saber que fue real, que sí existió Eric. Y eso es algo que lo hace muy padre y muy interesante, que yo cuando lo leí sí fue de no manches, no inventes, o sea, wow, qué increíble que una persona haya sembrado el terror y el caos en las noches de París de la ópera, con esa inteligencia, esos conocimientos que tenía, y como por amor, porque según él es amor, todo lo que es capaz de hacer por esa persona, y no importarle quién venga en el camino, con tal de obtener su objetivo, va a arrasar con todo. Entonces, léanlo, es una obra increíble, fantástica, encantadora, que si te quedas de wow. No está caro, yo lo conseguí en librerías Gandhi. Lo padre de Gandhi es que los envíos son gratis y exacto, no se cobra un extra. Y tienen descuentos, yo lo agarré de descuento, entonces como les mencioné, ya sea digital o en forma física, si pueden conseguirlo, háganlo. Yo voy a conseguir igual más obras sobre este autor para traérselas y darles mis comentarios sobre las obras, qué me parecieron, si me gustaron o no, y también para poder leer sus comentarios. Ya saben, siempre sin groserías, sin tratar de pretender que somos más inteligentes que los demás. No, este es un espacio para poder compartir nuestros gustos. Si a alguien no le gusta lo que a ti, no significa que sea malo o que sea bueno. Simplemente son gustos. Y no hay que enojarnos, no hay que molestarnos. Lo importante es compartir con los demás eso que a nosotros nos hace felices, como a mí en este caso, este libro de este autor. Y como les mencioné, si pueden, léanlo. Así que pues, muchas gracias. Este fue el podcast de hoy. Fue más cortito, pero valió la pena para mí descubrir toda esta información. Si pueden, igual investiguen en internet para que ustedes igual se sorprendan, o el audiolibro, lo que ustedes quieran. El chiste, ya saben, es leer, que les guste, les divierta y los llene de paz, alegría y amor, como siempre digo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Comenten, suscríbanse, denle like si les gustó, no le den like, denle dislike si es que no les gustó. Compártanlo por favor, y si quieren que hablemos sobre algún autor en específico, ya saben que me lo pueden hacer saber y yo con gusto, ¿sí? Así que nos vemos en el siguiente podcast. Estaré abriendo un Instagram tal vez, ya les estaré informando sobre eso, pero mientras tanto solamente contamos con el canal de YouTube. Así que muchas gracias por haber estado aquí y sigan leyendo. Hasta luego.